Hola mis queridos hermanos, mi nombre es Ernesto, soy de Cuba, de la Arquidiócesis de Santiago de Cuba. Pertenezco a la Pastoral Juvenil Ignaciana, la Fundación Ramón Panet y el proyecto de Misión País Cuba. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión del capítulo 7 de la exhortación apostólica Christus Vivit en lo referido a la pastoral de los jóvenes, específicamente el numeral 232, el cual nos dice: en esta misma línea, especialmente con los jóvenes que no crecieron en familias o instituciones cristianas y están en un camino de lenta maduración, tenemos que estimular el bien posible. Cristo nos advirtió que no pretendamos que todo sea solo trigo. A veces, por pretender una pastoral juvenil aséptica, pura, marcada por ideas abstractas, alejada del mundo y preservada de toda mancha, convertimos el Evangelio en una oferta desabrida, incomprensible, lejana, separada de las culturas juveniles y apta solamente para una élite juvenil cristiana que se siente diferente, pero que en realidad flota en un aislamiento sin vida ni fecundidad. Así, con la cizaña que rechazamos, arrancamos o sofocamos miles de brotes que intentan crecer en medio de los límites. Y sí, mis queridos hermanos, como nos dice el Papa, a veces pareciera que las comunidades que están formadas por jóvenes o las pastorales que están formadas por jóvenes que vienen de una tradición familiar cristiana, como se diría en lo popular, que vienen desde niños a la iglesia, pareciera que cuentan esos grupos con una verdad que fuera de ahí no hay más nada. Mucho ojo, mis queridos hermanos, porque estaríamos descartando a tantos y tantos hombres, mujeres, jóvenes, con deseo de descubrir a Dios o en búsqueda. Para aquellos que venimos de tradiciones diferentes, de familias no cristianas, no creyentes o con otros dioses, es un camino, un caminar a veces como el de Jonás, cuando Dios le dice: Jonás, conviértete. Pero Jonás no se convirtió de flechazo, Jonás no se convirtió de la noche a la mañana. Jonás vivió un proceso, un camino en el que Dios nunca le abandonó, en el que Dios nunca le dejó solo. Asimismo, nosotros, mis queridos hermanos, cuando estamos en comunidades con una formación de niños, con una catequesis de antaño, no podemos pretender que nuestros hermanos que llegan nuevos, el diferente, el de otra realidad, no vaya a comprender la plenitud del Evangelio o su alegría, o la vaya a comprender de forma distorsionada. Tenemos que entender que es un camino, y en ese camino tenemos que aprender a acompañar y no a descartar, no caer en lo que llama el Papa la teoría del descarte. Muchas veces vivimos excluyendo, muchas veces vivimos descartando al hermano porque viene de una realidad diferente, o porque creemos, según nuestro criterio de sabiduría cerrada, que no va a fructificar, que no va a perseverar en la fe. Eso no nos toca a nosotros, mis queridos hermanos. Eso le toca al Padre. Al final Él separará el trigo de la cizaña. Pero no podemos darnos el lujo de descartar, porque muchas veces allí donde estaríamos excluyendo, tal vez estaríamos excluyendo a un Jonás, a un buen samaritano. Tenemos que aprender del Evangelio y volcarnos al principio de las primeras comunidades. Cada libro del Evangelio fue dirigido a una comunidad diferente, a una realidad diferente. El amor de Dios siempre se abre a lo nuevo, a lo diferente, a aquello que creemos que no. Allí también está Dios, como Jesús, que siempre acogía. Ese es nuestro deber desde nuestras pastorales: acoger, acompañar e ir sin miedo a aquellas realidades, salir de las comodidades que a veces nos ofrece el dogmatismo
nos ofrecen ciertas sabidurías, por así decirlo. Aprender como Saulo, que creía que los cristianos estaban equivocados y por eso los perseguía, los mataba, porque él creía que él tenía una verdad y aquellos estaban fuera de esa verdad, que él poseía la ley. Hasta que no tuvo su proceso de conversión, hasta que no tuvo la revelación del Padre a través de su Hijo, no comprendió que aquellos también eran hijos de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, que en todo lo creado hay una pequeña gota, aunque sea ínfima, una pequeña gota del amor de Dios, del amor del Creador. Por eso siempre como comunidades, nuestro papel debe ser acoger y acompañar. Acoger y acompañar a aquellos brotes de sarmiento que están por prosperar en la fe. Pero solo desde el acompañamiento, solo desde la acogida es que se logra, no cerrándonos. Gracias a Dios, cada vez esas realidades son menos, cada vez esos comportamientos excluyentes entre cristianos son menos, pero aún así debemos pedirle al buen Dios que nos abra el corazón, que el Espíritu siempre nos mantenga la mente abierta a la acogida, abierta a todo lo diferente, a lo nuevo, porque allí también en todo lo creado está Dios. Yo me sumo a la oración por el mundo entero, por la difícil situación de este año, y también les mando un abrazo en el Cristo que nos une, con la alegría del Espíritu que nos suscita a vivir en el Evangelio. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde Cuba, reciban un saludo cordial y un gran abrazo.